Buenas noches, hermano. Vamos a empezar para poder ver las doctrinas que nos quedaban pendientes. Es importante ver, por lo menos, hoy día vamos a ver tres doctrinas. El tema de la doctrina de la justificación de la fe, ¿no? La doctrina de la santificación, que tiene que ver con la perseverancia de los santos, y la segunda venida. Esos tres, vamos a verlos para poder terminar hoy día ya y cerrar ese punto, ¿no? Es importante poder conocer las doctrinas que hemos visto, que en mi experiencia y en mi observación también, he notado que en esas doctrinas hay como no hay mucha claridad. A veces he preguntado y no se ha podido definir con claridad y se confunde un poco, ¿no? Entonces nosotros debemos dar una repasada. No vamos a poder entrar en cada doctrina porque eso corresponde a un curso en específico, pero nosotros veamos los puntos principales. Es una introducción, ¿no? A veces en los cursos de introducción a la teología se habla el propósito, las consecuencias, la historia. Es importante, pero no tenemos mucho tiempo. Entonces nosotros tenemos que entrar, o sea, lo que trata la teología sistemática es ordenar las enseñanzas de la Biblia, las doctrinas, y sintetizar, esquematizarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso estoy enfocándome un poquito más. Ya vamos, con esta sería la segunda clase que vamos, hasta tercera tal vez, que estamos tratando las doctrinas, ¿no? Entonces, y solamente estamos viendo algunos aspectos de las doctrinas, lo básico nada más, ¿no? Entonces, la idea de entrar en estas doctrinas, mi idea es de que podamos, por lo menos, mira, trata de esto, ahí tengo los versículos. Dos, que nos ayuda también de forma práctica para preparar alguna lección en la iglesia o preparar un mensaje en la iglesia. Tal vez de repente hemos dado alguna vez un mensaje, lo tenemos guardado ahí. Revísalo y compáralo con ahora las definiciones y los versículos que tienes ahí. Es de mucha ayuda. Y dos, que también eso nos ayuda a poder articular todas las enseñanzas de la Biblia. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que debemos aprender después que hemos salido del seminario y en el proceso es que debemos aprender a pensar, ¿no? Eso no quiere decir que no somos seres pensantes, lo somos, pero a veces nos dijeron en tal sitio que así era, ¿sí? Muy bien, eso fue un inicio, a mí me dijeron que era así. El tema está que si la Biblia dice y nos muestra en algún momento, de repente un error que alguien cometió en algún momento, entonces yo veo la Biblia y digo, o sea, empiezo a pensar por mí mismo y con la guía del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces puedo tener un mejor entendimiento del texto bíblico. Entonces ya no me quedo simplemente en el aspecto básico de la fe, sino empiezo ya a profundizar y puedo tener un mejor conocimiento de Dios. Esa es la idea de la teología sistemática. Y Amén. Las enseñanzas, pues justamente ahí es donde están los problemas, ¿no? Como hemos visto, algunos enseñan, por ejemplo, el tema que nosotros vamos a tratar ya pronto, el tema ¿se pierde o no se pierde la salvación? Entonces, uno de los dos tiene la razón, los dos no tienen la razón, uno está equivocado, no pueden ser los dos, es imposible porque ambas posturas se oponen una a la otra. Entonces a mí me han enseñado, ya, muy bien, ahora yo quiero descubrir que lo que me han enseñado, eso es ampliar la mente y empezar a pensar por mí mismo, pero basado en las escrituras, no en un entendimiento, yo he estudiado tal cosa, yo sé más. No se trata la teología de eso. Por eso que una herramienta importante, hermanos, eso sí les voy a mencionar, una herramienta importante es con de teología, solo sé Biblia. Justo ese es el punto más importante, saber Biblia. Y de ahí la opinión que yo doy acerca de las cosas, lo que comento acerca del texto, eso es teología. Empiezo a estudiar, mira, la Biblia enseña esto. Eso es teología. Así de simple, sale a raíz de lo que conozco de la Biblia. Pero si conocemos poco de la Biblia, leemos poco de la Biblia, ¿no? Entonces, evidentemente, pues nos va a costar mucho más tiempo descubrir algunas verdades que se encuentran en las Escrituras, ¿sí? Entonces, la idea es de que nosotros podamos formar un pensamiento bíblico
acerca de las enseñanzas que están en la Biblia de parte de Dios para nuestras vidas. Y si tenemos una responsabilidad en la iglesia, poder enseñarle a otras personas, a los hermanos que llegan a la iglesia, la forma correcta de lo que la Biblia enseña, ¿no? Sin dejar contexto, considerando el tema histórico, cultural, todos los elementos que también lo van a tratar en algunos cursos de hermenéutica, en los cursos de exégesis, en los cursos que correspondan. Siempre nos vamos a chocar con el texto bíblico. Entonces, esa es la idea. Mientras que empezamos, ya estamos iniciando, solamente era un aspecto introductorio para recordar, y vamos a empezar con una palabra de oración y empezamos, ¿sí? Hermano Leoncio, por favor, ¿podría usted levantar una oración para empezar? Pastor, gracias te damos, Señor, por haber participado en esta clase, por haber, Señor, permitido que estemos acá presentes para seguir, Señor, capacitándonos teóricamente. Bendice, Señor, aún a las personas que todavía faltan conectarse. Hay línea telefónica, hay problemas en estos días para que puedan participar también. Bendice, Señor, al pastor como maestro, Señor, sus capacidades, fortalécelas para que siga, Señor, transmitiéndonos esos conocimientos y formándonos como mejores siervos para el futuro en el ministerio que nos espera. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Y justamente en las oraciones que nosotros hacemos, como siempre empezamos en todos los cultos, todas las reuniones, el estudio en teología debe ser de la misma forma. El estudio de la teología sistemática o cualquier teología es un estudio espiritual, donde necesitamos la guía del Espíritu Santo. Siempre oramos, y ahora nos hace recordar el hermano Leoncio, estamos orando para que el Espíritu Santo nos guíe. Entonces, en la teología, ¿qué es lo que debemos pedir? La guía del Espíritu Santo, ¿no? No por el hecho de que podamos entender, sistematizar, quiere decir que es una capacidad mía. No. Entonces, ¿qué pasa? Y eso se va a dar en la clase, en cualquier sitio, igual en la iglesia. Por ejemplo, yo estoy enseñando, ¿no? Como es, dale, Señor, una capacidad. Y necesito, porque tal vez yo explico de una forma, necesito que el Espíritu Santo me ayude para explicar lo que, ¿no? Pero de todas maneras siempre va a ser limitado, ¿no? Porque es un ser humano con debilidades, ¿no? De repente explico una cosa pensando en mi mente, ¿no? Estoy tratando de hacerlo al máximo. Pero hay otro aspecto de la guía del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo me va guiando para ir enseñando, pero ustedes los va guiando también como receptores. Y no entendí esto. Yo entendí, el Espíritu Santo te ayuda. Se va dando cuenta. Entonces, el Espíritu Santo actúa así. Entonces, es algo espiritual. El tema, a veces yo escuchaba algunos, yo entré también alguna vez a estudiar la teología pensando que era un poco un término académico, ¿no? Pero no, ahí yo descubrí y pude profundizar mi espiritualidad en la palabra de Dios. Ese es el punto, ¿no? En la palabra de Dios no estudiamos para empezar a discutir a otra persona, no, que yo sé que por acá, desvirtuando otras cosas y tratando de no tapar algo que no sabemos o nuestras limitaciones. Entonces siempre tenemos que tener la actitud de que el Espíritu Santo nos enseñe, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad, ¿correcto? Y no hay dos verdades, pues, solamente hay una, y vamos a tratar de ver a través de las doctrinas. Por esa razón estamos un poquito enfatizando en esto, ¿ya? Bueno, me gustaría no tomar la lista y que cada uno me mande, ¿cómo se llama? Algo para poder ya tomar la lista, porque acá se toma bastante tiempo, pero de todas maneras hay que hacerlo. Voy a tomar la lista, ¿ya? La primera parte de la clase, yo voy a dictar rápido. Alexis Altamirano. Presente, pastor. Ya. Julio César Blas. Presente. Luis Bobadilla. Luis Bobadilla. William Cabello. Presente, profesor. Wilson Chapa. César Chávez. César Chávez. Presente, pastor. Ya, listo. Sí, lo había visto, por eso ya iba a poner una F ya, pero antes te vi. Leoncio Díaz.
Presente, pastor. Johnny Arturo Díaz. Presente, pastor. Carlos García. Presente, profesor. Carlos Gastelú. Carlos Gastelú. Iván Guerra. Iván Guerra. Yamir Girón. Yamir Girón. Yamir Girón. Henry González. Henry González. Presente. Presente, pastor. Allá, acá estás. Pablo Lezameta. Presente, pastor. ¿Ya? José Mejía. Presente, pastor. David Melgarejo. David Melgarejo. Iván Melgarejo. Miguel More. Miguel More. Ah, ya. Creo que tiene problemas. Sí, ahí lo vi. Ahí está, sí me está haciendo seña. Si usted lo ve, porque a veces yo estoy mirando abajo, no le he visto. Miguel More, acá está, ¿no? Pastor Marco Antonio, el hermano, Sí. hermano David Melgarejo es David Aurelio Melgarejo, Víctor Melgarejo. ¿Quién? Ah, no sea. Porque aquí A hay ver. un hermano que dice David Aurelio, estoy viendo en el bueno, David Aurelio Víctor Miguel M. Me imagino que será Melgarejo. David, Iván y Aurelio. David Melgarejo. Él es David Melgarejo. Ajá, sí está, pastor, solamente que está conectando su audio recién. David Aurelio Melgarejo, ¿no? Sí, pastor. Ya, lo voy a poner. Y su garante es Alexis. El Sí, hermano Miguel More ya activó su micrófono ya. Sí, Miguel More ya le puse porque lo he podido ver. Así, Sí, por pastor, favor, presente. avísenme, porque a veces no los visualizo a todos. Ya, Miguel More está. Miguel Arturo More. Miguel Arturo More. Sí no está, ¿no? No está. Su señal está pésima y no puede entrar. Sí, pues, sí, eso es una dificultad, ¿no? Leila Murillo. Leila. Juan Pando. Presente, pastor. Ya. Juan Pando. Aide Pino. Aide Presente, Pino. pastor. Presente, pastor. Ya. Segundo, Luis Daniel Seminario. Presente. Jacqueline Ceballos. Presente, pastor. Ya. Max Alba. Presente, maestro. Y José Figueroa. Presente, pastor. Yo estoy ahí Listo. con dos porque tengo dos perfiles para hacerme disculpas. Ah, tiene dos. Sí, Allá. se malogró el audio de mi computador y estoy con mi celular. En mi computadora es para ver más amplio. Ah, ya, está bien. Está Ya, bien. pastor. Ya, gracias. ¿Alguien me dijo algo? Yamir, creo, hay un contacto dice Yamir. ¿Algo me decía? No, ya. Listo. He visto que una de las condiciones que pide el seminario es No, sino que antes vi que prendió la luz de pensé que habías comentado algo. No, está bien, sí estás acá. Una de las normas del seminario es que está pidiendo que esté prendida las cámaras, ¿no?
para poder interactuar. Eso es bueno, ayuda, ¿no? Así, pero también entiendo que por problemas de internet, a veces uno pone la cámara y como que se baja la intensidad de la señal, algo pasa, entonces por esa razón están con la cámara apagada, ¿no? Entonces, yo apelo a que están ahí, ¿no? Y puedan escuchar, participar y sobre todo, a veces hagan preguntas también, ¿no? De algunas cosas que no han entendido. Es importante hacer las preguntas de lo que no han comprendido, ¿no? Así parezca que no, me van a decir que no sé, no. Hay que preguntar, hermanos, porque este es el momento donde podemos hacer preguntas y resolverlas, ¿no? Entonces, detectando la pregunta, uno le puedo dar alguna recomendación con respecto a algo, ¿no? Entonces, hagan preguntas. Obviamente, sería bueno las preguntas siempre enfocadas en lo que estamos tratando en este día o algo que tenga relación, pero para no salirnos del tema, ¿no? Entonces, tratemos de ver eso, ¿sí? ¿Ya? Entonces, vamos a ver hoy día tres doctrinas que nos está faltando, que yo creo que es básico. Lo iba a mandar que lo lean nada más y después comentar acá, pero me parece adecuado que podamos nosotros verlo juntos. Necesitamos verlo juntos como la semana pasada lo vimos, ¿sí? Entonces, vamos a ir un ratito a la página, lo que tienen ahí, bueno, acá lo voy a compartir en la pantalla. Página 107. Ya lo tengo listo acá. Ya. Yo voy a hacer una pregunta y voy a compartir mi pantalla y acá es una pizarra, ¿sí? Entonces vamos a escribir algunas cosas. El tema que vamos a empezar ahorita es acerca de la doctrina de la justificación de la fe. Entonces yo voy a hacer una pregunta y quiero que me ayuden. Quiero tener una idea, ¿qué entienden por justificación de la fe como doctrina en la Biblia? Hemos escuchado la justificación, somos justificados por la fe. Yo quiero que en una frase corta o de repente con una palabra indiquen qué significa justificación por la fe. A ver, de forma voluntaria, ¿no? ¿Qué significa la justificación de la fe? Digamos que un joven, un adolescente en la iglesia te pregunta, ¿no? Un hermano, ¿cómo es que soy justificado por la fe? He escuchado que hablan de la justificación de la fe, no lo he entendido el mensaje. ¿Cómo podrías explicarme qué es la justificación de la fe? Pastor, ¿puedo opinar? Sí, claro, todos. Bueno, lo que pude entender es que, bueno, somos justificados, la justificación de la fe proviene del creer, ¿no? Del creer en lo que el Señor ha hecho o va a hacer y lo que dice su palabra, ¿no? Bueno, y en la Biblia se mencionó por la fe, Noé, ¿no? Por la fe, Abraham, por la fe, tantos héroes de la fe que hay en la Biblia. Entonces, para mí justificación de la fe es sinónimo de creer en lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a hacer. Ya. Entonces, digamos, si le ponemos un verbo de acción, creer. Justificación es creer, ¿no? Sí, pues. Ya. En todos los aspectos. Ya, muy bien. Otra opinión, otra idea. Es la acción de hacer justo una falta. Es la acción de justificar o hacer justo una falta o un acto inadecuado, ¿no? A ver, para ordenar. Es la acción de hacer pasar como justo un acto injustificado o malo, ya sea con algún documento o algún hecho personal, como en el caso de Jesús, ¿no? Por ejemplo, si yo llego tarde a algún lugar, yo a usted con palabras o un documento le digo, ¿sabe qué? No pude llegar,
estoy haciendo la acción de hablar para justificar algo que no debía hacer, ¿no? Entonces, en este caso, Jesús hizo la acción de hacernos pasar como justos por todas nuestras injusticias. Ya. Entonces, le podemos poner hacer pasar como justo una falta, ¿correcto? Así es. Para sintetizar un poquito. ¿Otra idea? Pastor. Sí. Sí, bueno, en el entorno bíblico, pues somos justificados por la fe, ¿no? La justificación es, más que nada, somos justificados por la gracia, ¿no? Por Jesucristo somos ahora justificados, ¿no? Porque antes, como dice Alexis, éramos justificados, Abraham, ellos fueron justificados por creer, ¿no? Por fe, ¿no? También nosotros en los tiempos somos justificados por la fe, pero por la gracia, ¿no? Porque vivimos bajo la gracia, ¿no? Ya. Bajo la gracia, estamos en el tiempo de la gracia. Y somos justificados no por las obras ni la ley, sino por Jesucristo, ¿no? Ya. Ese es mi aporte, pastor. Ya. Pastor. Sí. Yo entiendo la justificación de la fe o por la fe. Es en la justicia que nosotros recibimos a través de la obra de Cristo. Ya. A ver, yo. Ya, a ver, hermano. A ver, somos justificados por creer y vivir según lo que está escrito en la Biblia. Ya. Somos Creer y justificados. Vivir. Somos justificados, dice, ¿no? Uh-huh. Por creer. Y vivir. Y vivir de acuerdo. Ya. Y vivir de acuerdo a lo que está escrito. Ya. Creer y vivir como dice la Biblia, ya, muy bien. Pastor Antonio. ¿Alguna idea más? Sí. Yo, Chávez. Turno. Acá, pastor. Por la fe salvos, Sí. por medio de... Hola. Sí. Es lo que yo quiero ordenar para... A ver, ¿hablo? Hola. Sí. Pastor, bueno, aquí en Romanos 5:9 nos habla también, ¿no? Estando yo ya justificados en su sangre, pues por él seremos salvos de la ira, ¿no? Yo creo que la justificación también es la obra de Dios, ¿no? Por la que, digamos, por la cual cada persona que cree en Jesucristo, ¿no? Y se arrepiente de sus pecados, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces la justificación es la obra de Cristo. Ya está bien. Estamos poniendo algunos conceptos y después vamos a verlo muy bien, ¿no? ¿Alguien más? Pastor, yo, a ver. Pastor, sí, hermana. La justificación por la fe es la salvación, pastor. De ser salvos por Jesucristo. Ya. Ser justificados. Es la salvación. En Jesucristo. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, pastor. Como tal, la justificación se podría decir que es un acto de la libre gracia de Dios, mediante el cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos. Ya. Es un acto de gracia de Dios, ¿no? Que nos justifica ante Él, ¿no? Sí. Es un acto de gracia de Dios, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo, pastor. Sí, hermana, dígame. Bueno, yo entiendo la justificación por la fe es la justificación inmerecida por el tan solo hecho de creer en Jesús, ¿no? Ya. Acción inmerecida por creer en Jesús. Ya, muy bien. Por creer en Jesús, porque por nosotros no podemos ser justificados. Sí, claro, ahí está. Si hay una falta ortográfica, después lo corregimos, ¿ya? Si no, por asunto de escribir rápido, no le pongo la coma o el acento, ¿no? Ya. ¿Alguien más? Yo, pastor. Sí. Es la única manera y forma de que Dios nos da esa gracia de ser salvos
solo con creer que Él es nuestro Señor y que murió por nosotros, ¿no? Es la única manera de llegar a Él. Yo creo que es eso. Ya. Ya, entendemos. Única manera de llegar. O sea, no hay otra forma de llegar a Dios sino siendo justificados. Es la idea. ¿Estamos bien? Sí, no hay otra forma. Claro, ya. ¿Alguien más? ¿Alguna idea Sí, pastor. más? Sí, también puede ser justificación, implica perdón de los pecados. Bueno, esa partecita yo la veo. Implica perdón de los pecados. Está bien. Porque la idea es agregar a lo que estamos poniendo, claro, perdón de pecados. La justificación incluye, me tiene que justificar, como dice la primera parte, por hacer pasar como justo una falta, ¿no? En este caso, un pecado, ¿no? Perdón de pecados, ¿no? Ya. ¿Alguien más? ¿O ya estamos ya ahí suficiente? Pastor. Sí. Bueno, sí. Pregunta de hermana Miriam. Sin justificación no podríamos llegar a la santificación. Ya, bueno, ya No es hay una nadie. observación un poquito más profunda. La hermana Miriam nomás. Sin justificación. ¿Ah? Sin justificación no hay santificación. Sí. Ya, muy bien, interesante. Mira, estamos haciendo teología. No es otra cosa que las cosas que hemos aprendido de la Biblia. Y eso es teología. Ahora, claro, hay otros que lo han estudiado, han utilizado frases, han hecho artículos, han hecho ensayos, han hecho monografías, han hecho tesis y cosas por el estilo, y han acomodado de mejor forma todos estos enunciados para que se puedan entender. Eso es teología, hermano. Muy bien, hermano Pablo, me decía. Pastor. Sí. Sí, solamente que también quería agregar que la justificación es el acto de Dios que aplica la justicia de Cristo. Ya. Acto de Dios. Que aplica la justicia de Cristo. Ya. Muy bien. Hermano Pablo, creo que quería comentar algo. Sí, pastor. Sí. La justificación también es una gracia que Dios nos da a cada uno de nosotros, pastor. Ya. Voy a estirar un poquito más acá para que entre. Ahí está, sí había. Ahí está, a ver. Dígame de nuevo, hermano. La justificación también es una gracia que Dios nos da. Ya, es la gracia. Ya, vale. Muy bien. Entonces, ahí tenemos bastantes enunciados. Yo les hago una pregunta, queridos hermanos. ¿De dónde hemos sacado esto? De la Biblia. De la Biblia. La teología es eso. Leer la Biblia. Por eso, hermanos, una cosa sí les voy a todos, para mí, para todos, ¿ah? Todos. Tenemos que conocer Biblia, hermano. ¿Cuántas veces, pastor, debo leer la Biblia al día? Bueno, si lees un capítulo, léelo 10 veces. ¿Podrás leerlo 10 veces? Ahora, usa una versión. Reina Valera 60, busca NBI, compárala el otro capítulo con Nueva Traducción Viviente. Dios habla hoy. Búscate las versiones que puedas y léelas. No sé, 10 veces. Conozco de personas que lo leen 30 veces. Digamos que, pero separemos un tiempo. Algunos dicen, bueno, yo leo al día 20 capítulos, pero de repente si leemos y no lo entendemos, ¿para qué leemos 20 capítulos, no? Si siempre pasa lo mismo. Sí, Señor, gracias porque me estás reafirmando lo mismo. Y ¿sabes qué? Nosotros necesitamos ser renovados, ser transformados en la renovación de ¿qué cosa?
¿Dónde debemos ser transformados? ¿Qué dice Romanos? La renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente, nuestro pensamiento. Amén. O sea, yo pienso que la iglesia tiene que ser así y no puede cambiar. El Señor está en los tiempos de Jesús. Los fariseos no querían cambios. Y Jesús le está mencionando, ustedes están yendo por otro camino, están enseñando, pero su aplicación no es incorrecta. Y empieza a explicar, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Y él no estaba cambiando las leyes, lo que estaba diciendo era ampliarlas. Decirle, este es el verdadero significado. Ustedes han caído en un cajón. Entonces nosotros debemos leer todos los días. Eso es básico, hermano. Eso es el punto, conocer nuestro texto bíblico. Y de ahí empezamos a ver otros estudios de otras personas y empezamos a relacionarnos. Y nos vamos a dar cuenta quién está enseñando correctamente y quién no está enseñando correctamente. Pero ya nosotros asumimos esa responsabilidad de empezar a hacer un estudio adecuado de la palabra de Dios, ¿no? Con un texto de la Biblia no podemos probar una doctrina. Eso tenemos que aprender y lo van a aprender en hermenéutica, ¿ya? Con un texto no pueden probar una enseñanza de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en un pasaje, habla de que en el templo, ¿no? Que se había construido Salomón, en el templo danzaban, ¿no? Y la descripción del texto dice que danzaban y saltaban como becerros de manada. La pregunta es, ¿qué está enseñando ese texto? A ver, una persona nomás, ya percibió la idea. ¿Qué está enseñando ese texto? Bueno, literalmente de lo que dice el texto como tal se entiende de que se puede danzar en el templo, ¿no? Y bueno. Ya. La pregunta es, ¿me está enseñando a danzar? No. Es la pregunta. Y la verdad de ese texto es que no me está enseñando nada. Lo que me está es describiendo algo que estaba sucediendo en el templo. ¿Qué estaba sucediendo en el templo? Danzaban. ¿Cómo danzaban? Como becerro de manada. Ahora, es una figura literaria. Es una figura literaria que hay que saber cómo danza cómo salta un becerro de manada. Si yo nunca he visto a un becerro, entonces ¿cómo puedo yo tener una idea cómo era que danzaban en el templo? Lo que podemos saber es que sí había esa expresión, pero no era un ministerio de danzas. Era algo espontáneo. Y saltaban, ¿no? No sé si alguien ha visto cómo un becerro cuando corre, salta y estira las piernas para adelante y para atrás. Se estira así, ¿no? Entonces imagínate que si el texto bíblico nos enseñara eso, entonces tendríamos que ir a la iglesia y empezar a saltar, ¿no? Como becerro en manada, empiezo a patear a la gente a la hora que estiro, puñete al que está por el otro lado. Eso sería un disturbio, ¿no? Entonces, los textos bíblicos, con eso no prueba que tenemos que danzar en la iglesia, no enseña. Tampoco enseña que no lo hagamos, sino describe algo que pasó en ese momento en el templo. ¿Por qué? Motivados por la presencia de Dios. Entonces, la enseñanza tiene que ver con la presencia de Dios que provoca, despierta adoración, alabanza, expresión corporal, pero no está enseñando que hay que danzar. ¿Se dan cuenta? Es una descripción. Entonces, eso hay que tener con mucha claridad, ¿ya? Muy bien, entonces yo voy a guardar esto, creo que no sé ni dónde guardarlo. A ver. Listo. Se va entendiendo, ¿no? Habíamos también revisado un poquito todo lo puedo en Cristo, ¿no? Entonces,
es importante que nosotros podamos leer toda la Biblia para entender que la Biblia no trata de enseñarnos cómo danzar, si lo hacemos o no. Eso ya dependerá de acuerdo cómo en la iglesia se ponen, pero hay una enseñanza frente a la adoración, frente a ese punto, ¿no? Entonces, pasando a nuestro tema, la justificación de la fe, ¿no? La justificación de la fe, vamos a observarla acá en nuestro libro. Un ratito. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? Y acá está. Ya, ahí pueden verlo, hermanos. Por favor, confírmeme. Confirmado, Sí, pastor, confirmado. claro. Ya. Sí, pastor. Ahí lo vemos, ya. Entonces vamos a ver rápidamente esta doctrina principal, ¿ah? O sea, la doctrina de Cristo, de Dios, todo eso es importante, pero el tema de la justificación, hemos visto el pecado, nuestra condición, cómo lo ve Dios. Ahora tenemos que ver cómo, frente a ese pecado, ¿no? Tiene que ver la justificación. ¿Cómo es que nos justifica? ¿En qué momento somos justificados? ¿En qué momento somos santificados? ¿En qué momento somos glorificados? Porque es un proceso. Primero Dios nos da de su gracia. Muy bien. ¿Y qué pasó? Me justificó. Después me santificó y estoy esperando la glorificación. ¿Se van dando cuenta? Entonces, la justificación, vamos a ver naturaleza y elementos de la justificación. A ver, ¿algún hermano rápidamente leemos? Yo, hermano, perdón, pastor. Sí. Ok. A ver. La justificación puede ser definida como el acto legal por el cual Dios declara justo al pecador, sobre la base de la perfecta justicia de Jesucristo. No es un acto proceso de renovación, como lo son la regeneración, la conversión o la santificación, y no afecta la condición, sino el estado del pecador. Difiere de la santificación en varios aspectos. La justificación tiene lugar fuera del pecador, ante el tribunal de Dios, quitando la culpa del pecado, y es un hecho completo de una vez y para siempre. Mientras que la santificación tiene lugar en el hombre, quitando la inmundicia del pecado, y es un proceso continuado durante toda la vida. Distinguimos dos elementos de la justificación que son... Ya. A ver, un ratito, ahorita voy a avanzar a la otra parte. Entonces debe quedar claro que el tema de la justificación no tiene que ver con renovación, no tiene que ver con regeneración, o sea, con la nueva criatura, ni la conversión o la santificación, y no afecta a la condición del hombre, no lo afecta, sino el estado. Eso es lo que tenemos que tenerlo claro. ¿Qué afecta la justificación? El estado del pecador. ¿Cuál es tu estado? ¿Has sido justificado? ¿Seguimos siendo pecadores? Sí, pero somos pecadores arrepentidos, justificados. Si hay arrepentimiento, somos justificados. Ese es el punto. Difiere, ¿no? Es diferente de la santificación en varios aspectos. La justificación tiene lugar fuera del pecador, no dentro, ante el tribunal de Dios. O sea, es un acto, como dijeron antes, es un acto de Cristo a favor de nosotros, es un aspecto legal. Ha pagado la cuenta Jesús, ¿no? Él nos ha justificado, es un acto legal. Entonces, vamos a ver que la santificación tiene lugar en el hombre quitando la inmundicia del pecado. Y ese es un proceso que dura toda nuestra vida, ¿no? Y vamos a distinguir en el tema de la santificación dos elementos de la justificación que son. Primero, a ver, otro hermano, por favor, que pueda leer. Para no demorarnos mucho con los textos bíblicos, saltamos nomás, ¿no? Porque todos estamos viendo el texto para no estar Romanos 5.21.8.1. Amén, pastor, amén. Saltamos la parte de los textos, ¿ya? Para poder agilizar la lectura. Muy bien. El perdón de un aspecto, ¿no? Un elemento de la justificación, ¿cuál es? El perdón de los pecados. Primero. Muy bien, así es.
Leo, pastor. Sí, por favor. El perdón de los pecados sobre la base de la justicia de Jesucristo. El perdón concebido se aplica a todos los pecados, pasados, presentes y futuros, y por lo tanto no puede ser repetido. Esto no significa que no necesitamos orar más por perdón, pues la conciencia del pecado queda más refinada que nunca, creando un sentimiento de separación y repulsa del pecado. Y a causa de la debilidad humana, resulta necesario buscar repetidamente la consoladora seguridad del perdón. Amén. Ya. Este aspecto, hermanos, el elemento de la justificación es importante. El perdón de los pecados sobre la base de la justicia de Jesucristo, o sea, su justificación. ¿Cómo sabemos que hemos sido justificados? Cuando nuestra relación con el pecado ya lo queremos dejar. Tal vez nos está tentando, nos está siguiendo, pero ya no es lo mismo, ¿no? Como antes, bueno, todo lo hace, yo también, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Todos hacen lo mismo, ¿no? Ya yo te lo hago, pero cuando somos justificados, hemos sido justificados, la regeneración viene, es un acto, esa parte, pero no es la justificación. Entonces, la justificación como acto legal hace un cambio en nuestras vidas, ¿no? Entonces, crea un sentimiento de separación y repulsión del pecado. O sea, no quiero hacer eso. Y empieza una batalla, ¿no? Entonces, esa es la idea del perdón de los pecados sobre la base de la justicia de Jesucristo. Muy bien. Ahora, a otro hermano, por favor, que pueda leer el segundo punto. La adopción como hijos. El segundo elemento, el segundo elemento de la justificación, ¿cuál es? La adopción como hijos. Amén, pastor. Wilson. La adopción como hijos. En la justificación, Dios adopta a los creyentes como hijos suyos, les pone en la posición de hijos y les da a todos los derechos de tales, incluyendo de él una herencia eterna. Esta adopción legal de los creyentes debe ser distinguida de su adopción moral por la regeneración y santificación. El primer aspecto se ha definido y el segundo en Romanos, en Gálatas, aparece en el primero en ambos en Gálatas por orden correlativo. Ya. Entonces, adopta a los creyentes. Esto es importante. Hermanos, esto de la doctrina de la justificación es importante, porque han escuchado que repetimos lo que otros dicen, no, todos somos hijos de Dios. No somos todos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Todos somos delante de Dios. No somos hijos. Somos adoptados como hijos. ¿En qué momento? Cuando nos justifica Dios. Nos adopta a los creyentes como hijos suyos. Les pone en una posición, cambia de estado. Antes no éramos hijos de desobediencia. Y ahora Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha hecho hijo. A los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12. A los suyos vino, dice, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. La justificación lo que hace es una adopción. Nos está adoptando. No todos somos hijos de Dios. Solamente es cuando Dios nos justifica. Somos hijos de Dios. Ahora, ¿a quién han escuchado decir esa palabra? Todos somos hijos de Dios. ¿Alguien ha detectado? A los católicos mayormente hablan ellos. Muy buena observación, hermano. Eso es teología. Detectar quién dice hijo de Dios. Pero todos somos hijos, sí, pues. Amén, decimos, ¿no? Por ahí alguien predicaba, todos somos hijos de Dios. Claro, es bonito, suena lindo, pero no somos todos hijos de Dios, según la Biblia. La Biblia dice que no, necesitamos ser justificados. ¿Sí? ¿Alguien puede leer Romanos 8:17? Romanos 8:17, por favor.
15, 16 y 17, por favor. 8. 8 y 17. Romanos 8, 15, 16 y 17. 8, 15, 16, 17. Sí, por favor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a la Padre. 16. Esto mismo testimonia nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se entendió? Es clarísima la enseñanza. No todos son hijos. Somos creación de Dios. Es lo que la Biblia le dice el hombre natural. Es necesario la justificación. Es necesario que Dios nos justifique. Y nos justifica por la fe. Y la fe no es de nosotros. Efesios 2, 8, 9. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la gracia y la fe, no es algo propio de nosotros. No es por de gracia. nosotros, es don de Dios. No es de nosotros. O sea, ¿y por qué tenemos fe? Porque Dios nos ha justificado y ha puesto en nosotros fe para que creamos. Entonces hay los elementos doctrinales, ¿no? La elección. Dios cuando elige, ¿no? Nos elige y nos justifica y nos hace hechos hijos de Dios. Entonces, hay pasajes, por ejemplo, ¿no? Yo estuve en una reunión donde había una familia y querían hacer un acto para unir un poco a las familias y alguien compartió ese día y bueno, y tomó el texto de donde hay armonía, ahí envía Dios bendición y vida eterna, ¿no? Que habiten los hermanos juntos en armonía, ¿no? Ahí Dios envía bendición y vida eterna. La pregunta es, ¿verdad? Cuando los hermanos habitan juntos en armonía, ahí Dios envía bendición y vida eterna. ¿Es verdad? Sí es verdad. No. ¿O no? Donde hay armonía entre los hijos, entre los hermanos, en ese lugar Dios envía bendición y vida eterna. Cuando habla de vida eterna, salvación. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pero esta persona, los que estaban ahí, estaban escuchando y estaban esperando que termine el que estaba enseñando, y el que estaba enseñando estaba asegurando que Dios iba a enviar bendición y vida eterna. Entonces yo me quedé mirando y dije, pero no es un tema, o sea, qué bonito suena que Dios envíe, entonces todos vamos a hacer en armonía, qué bueno, hay que reconciliarnos, hay que reunirnos como familia, Dios va a enviar bendición, vida eterna, ¿no? Entonces, bueno, más yo no pude hacer en esa reunión, no voy a estar, no, eso no se dice, no, pero mi análisis terminó todo eso y la gente lo que estaba esperando que termine esa persona de hablar para empezar a sacar la cerveza, sacar la comida, empezar el baile, hacer las cosas, ¿no? Porque alguien le ha asegurado que Dios va, si hay armonía, no se pelean, todos comparten la cervecita, comparten el baile, todo eso. Ahí Dios envía bendición y vida eterna, ¿no? Y sabemos que no es así, pues, ¿no? Un hijo de Dios, ya esas cosas ya no participan. O sea, hay evidencia que no hay eso, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado con el tema de asegurar a personas que Dios los va a bendecir. Dios bendice a sus hijos, a los que ha elegido, ¿no? Y sus hijos no son perfectos, eso es lo otro, ¿no? Que tampoco el hecho que, yo ya soy un hijo de Dios, a mí no me diga nadie, no. Nosotros todavía somos pecadores, estamos en proceso de recuperación. Dios está rehabilitándonos, no nos sintamos otro level. Yo soy hijo de Dios mejor que el otro, yo soy el siervo de Dios. Y cuando alguien dice yo soy siervo de Dios, cuidado con lo que decimos, porque siervo de Dios es alguien que sirve al resto de personas, no es el privilegiado de todos.
¿no? Es alguien que agarra y sirve todo, y ese es el principio, ¿no? Bíblico. Entonces, hijo de Dios tiene que ver con esto, somos adoptados. Y qué bueno que hayamos sido adoptados, hermano, porque no éramos hijos de Dios, hemos sido adoptados. ¿Se va entendiendo los dos elementos, los dos elementos de la justificación? Amén, pastor. Ya. Y el cuándo y cómo de la justificación. ¿Qué les parece leer esta parte? ¿Alguien me puede ayudar a leer el cómo, el cuándo y cómo de la justificación? Pastor, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dios. Bueno, a Dios. Y bueno, sí, dime. Está explicando. Bueno, a Dios y agradeciendo también por lo que está explicando, ¿no? Creo, bueno, yo tenía algo que habían enseñado, que había escuchado en la iglesia, y bueno, con lo que usted ahora está explicando, me está quedando mucho más claro, ¿no? Agradezco a Dios por eso y a usted también, por lo que nos está enseñando, pastor. Solamente con esta parte no he podido aclarar muchos puntos que tenía. Muchas gracias, pastor. Qué bueno, hermano. Entonces, Pastor, yo tengo una consultita. Hermano, ¿me permiten un segundito? Discúlpeme un minutito. No sé qué problema está habiendo acá, que escucho una bulla que quiero solucionar. Permítame un segundito, por favor. Bueno, hicieron la tarea ya para copiarlo, ¿no? No, mentira. Eso no se hace, no se hace. ¿Ves cómo eres, Alex? Silencio. Todo está siendo grabado. Ya. Sí, estamos siendo grabados. Disculpen, sino que había un sonido que como que estaban tocando una puerta, no sé, pensé que alguien se había quedado encerrado, pero ya salí y parece que han estado tocando la puerta muy fuerte. Ya, listo. Continuaba, hermano, por favor, dígame lo que me estaba indicando. ¿Quién? ¿Yo, pastor? Hermano Max, hermano Sí. Max. Yo. Sí. Hace un momento usted comentó, bueno, perdón, estoy en la calle ahorita por el ruido, pero hace un momento usted comentó y dijo que Cristo pagó el precio por nosotros, ¿no? Y eso ya lo hemos escuchado muchas veces hasta en sermones y todo, ¿no? Pero mi tema, mi pregunta es, ¿a quién se le pagó el precio? O sea, hablamos de que hay un pago, ¿no? Un pago que es obviamente la muerte de Cristo. Y mediante ese pago está la salvación, ¿verdad? Para todos. Por la fe en Cristo. Ahora, ¿a quién se le hizo ese pago, pastor? Ese es mi interrogante. Está apagado su micro, pastor Marco. Su micrófono está... Ya, sí. El pago se le hizo a Dios. Alguien puede pensar, se le pagó al enemigo, pero el enemigo dueño de qué cosa es. La paga del pecado, ¿qué cosa es? Muerte. Muerte. Mira, la paga del pecado. O sea, el pecado, la consecuencia del pecado, ¿cómo te paga el pecado? Con muerte. ¿Cuál es la dádiva de Dios? ¿Cuál es el regalo de Dios? Vida eterna. En Cristo Jesús. Romanos capítulo 1, versículos en adelante, dice que el versículo 16 dice que Dios está airado con nosotros. Vamos a Romanos capítulo 1, solamente para puntualizar. Mira, hermano, desde un punto que estamos hablando, mira cómo, por eso que la justificación de la fe es importantísimo, hermano. Siempre lean la justificación de la fe. Y después, como veamos la santificación. ¿Cómo hago para perseverar? Ahí dice cómo hacer. ¿Quiénes son los que tienen la característica de los que perseveran? ¿Cómo sé que yo he sido justificado? De repente no he sido justificado, sigo viviendo igual. Solamente soy un religioso contemporáneo que creo que soy cristiano. De repente, no lo sé. ¿Cómo explicas tú a alguien eso? No sé. Pastor, a mí muchas veces me preguntan los jóvenes, los adolescentes. Tengo una dedicación fuerte al Ministerio de Jóvenes. De que entré a la iglesia,
estoy trabajando en el Ministerio Joven y me preguntan, pastor, ¿y cómo sé que yo soy? ¿Porque vengo a la iglesia, pastor? No. ¿Porque mi papá es el pastor de la iglesia, soy salvo? Me han preguntado. Yo soy... No. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes a eso? Son preguntas puntuales. O sea, ¿cómo tú le dices a alguien que ha sido justificado por la fe? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cómo puedes animar a una persona? ¿Qué es lo que necesita? De repente necesita entregar su vida a Cristo. Es importante este tema de la justificación de la fe para poder saber llevar ahora la santificación. Y cómo no tirar todas las cosas, ya no sirvo para esto, ¿no? ¿Cómo animar, cómo motivar? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos. Penetra hasta llegar a las coyunturas y los tuétanos, ¿no? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra de Dios. Y un mal entendimiento de la justificación, ¿cómo podríamos ayudar a alguien en una situación así? O a nosotros mismos. Muy bien, Romanos, hermano. Romanos capítulo 1. Versículo 16, 17 creo que es. El 16 es conocido. No me avergüenzo, ¿no? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿no? Ya, ¿se acuerdan, no? Muy bien. Ahora, el 18. Mira lo que dice. Primeramente, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El que cree, pero habla de una fe verdadera, hermanos. No una fe que dice, yo creo en Dios. Todo el mundo dice que cree en Dios. Alguien te dice, sí, pero esa no es la fe que salva. Si no, todo el mundo sería salvo, la mayoría. Porque hasta los ateos de alguna forma creen, ¿no? Y dice al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y esta cita es una cita en Habacuc 2:4, pero también en Génesis capítulo 15, cuando se le dice, versículo 6, Abraham, y fue justificado. ¿Por qué fue justificado Abraham? Por la fe. Entonces es un tema que no es de ahora, sino viene desde el Génesis, ¿no? Y mira lo que dice, versículo 18. Por favor, ¿alguien puede leer? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que Dios está airado, está enojado, su ira se ha encendido y se revela ¿desde dónde? Desde el cielo contra toda impiedad, o sea, pecado e injusticia de los hombres. No justicia, sino injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, y de ahí ya ustedes conocen, creo, todo el texto. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Dios está airado. Y alguien tiene que aplacar la ira de Dios. ¿Quién aplacó la ira de Dios? ¿Quién aplacó la ira de Dios? Jesucristo. Cuando murió. La ira de Dios cayó sobre él. El pecado fue puesto en él. Él pagó por nuestros pecados. Nosotros deberíamos haber muerto ahí. Él pagó por nuestros pecados. ¿Ante quién? Ante Dios. Porque Dios estaba airado. Y debido al acto de Dios de Jesús en la cruz, Dios ya no está airado. Porque la ira es a causa del pecado. Pero en Cristo somos justificados, aplacó la ira. ¿Qué tenemos que hacer? Creer, sola fe, sola gracia, nada más, ¿no? Entonces, bueno, esa es una respuesta a lo que me estaba preguntando Max, ¿no? Entonces, ¿a quién pagó? Dios, porque Dios estaba airado y la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, ¿no? Es la forma que Dios ha establecido, ¿no? Gracias, pastor. Muy bien. Ya, sigamos. Entonces tenemos que ver acá
¿Cuándo y cómo de la justificación? Por favor, alguien que pueda leer. ¿Quiere leer, dice? La palabra Sí, por favor, justificación, la palabra justificación no es usada siempre en el mismo sentido. Algunos hablan de 4 aspectos de la justificación. 1, justificación desde la eternidad. 2, justificación en la resurrección de Cristo. 3, justificación por la fe. 4, justificación pública en el juicio final. Como explicación a este cuádruplo aspecto de la justificación, puede decirse que en un sentido ideal, la justicia de Cristo ya es aplicada a los creyentes en el consejo de la redención y por lo tanto desde la eternidad. Pero no es esto lo que quiere decir la Biblia cuando habla de la justificación del pecado. Debemos distinguir entre lo que fue decretado en el eterno consejo de Dios y lo que es realizado en el curso de la historia. Amén. Acá continúa. También hay alguna razón para hablar de la justificación en la resurrección de Cristo. Es cierto, en cierto sentido puede ser dicho que la resurrección fue la justificación de Cristo. La declaración de que su obra era perfecta y aceptada por Dios y en él todo el conjunto de los creyentes fue justificado. Pero esta es una transacción general y puramente objetiva que no debe ser confundida por la justificación personal de cada pecador. Cuando la Biblia habla de la justificación del pecador, se refiere generalmente a la aplicación subjetiva y personal, o sea, a la apropiación de la gracia justificadora de Dios. Generalmente se dice que somos justificados por la fe. Esto significa que tiene lugar en el momento cuando aceptamos a Cristo por la fe. La fe ha sido llamada el instrumento o el órgano que se apropia la justificación decretada por Dios. Por fe el hombre se apropia, esto es, y toma para sí la justicia de Cristo. Y sobre esta base es justificado ante Dios. La fe le justifica en cuanto toma posesión de Cristo. Muy bien. Amén. Gracias, hermano. Esto es importante también. La justificación, uno dice, Jesús murió por todos, ¿no? Así dice, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su vida, ¿no? Y ha entregado su vida. Ya, la pregunta es, ¿por quiénes ha entregado su vida? Es una pregunta que quiero hacerles, por favor. Quisiera que puedan, podamos responder a esto. Por todos. ¿Ha muerto por todos? Por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Por nuestros pecados, ya. Pero, o sea, por toda la humanidad ha muerto, por todas las personas. No, pastor. Por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Todos los que creyeron en él. No, a ver, un ratito. Uno por uno. No, uno por uno. Han muerto por todos y por todos los pecados. ¿Ya? No, pastor. Es para todos sus hijos, ¿no? Para todos los que él ha escogido. Recordemos que así como Dios ablanda, también endurece el corazón, como pasó con el faraón de Egipto, ¿no? La Biblia dice que Dios endureció el corazón. Así que es para todos sus hijos, todos los que creyeron y siguieron a Jesús en su corazón. ¿Ya? ¿Alguien más tiene una idea? Bueno, ahí habla la Biblia de tal manera amamos al mundo, no está hablando en sí de todos, no que ahí entra un tema ya ahí entra el tema ya también de los predestinados, quizás que muchos debaten, ¿no? Pero yo le entiendo que murió por todo el mundo, pero justificó a los que creyeron en él. ¿Ya? En el tema de Juan 3:16, pastor, cuando dice Dios amó al mundo, también se le puede ver como un tema, como una palabra literaria también, ¿no? Porque el mundo no solamente es el hombre, pero ¿no? Se refiere también a su creación que fue contaminada por el pecado, ¿no? ¿Ya? No, pero en Juan 3:16, no, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, no, Dios ama a todos, pero que mandó a su único hijo para que a todo aquel que en él crea, o sea, solamente a los que creen en Jesús,
Todos los que lo recibieron y los que creyeron en él. Claro. Hay que ser hecho hijo de Dios. Solamente para ese grupo de personas, ¿no? Porque si aplicamos que todos somos hijos de Dios, entonces no habría castigo, o no habría ese tema de pecado, por el pecado de muerte. Pero acá la pregunta es otra. Estás confundiendo, Cristo murió por todos, claro, da salvación solamente a los que creen en Él, pero ha muerto por todos. Exacto, ha muerto por todos, exacto. Pero la salvación es para sus hijos. El que cree, el que tiene fe, el que se arrepiente. Pero si murió por todos, entonces todos tendríamos una salvación, pues, ¿no? No, es que es un sacrificio único e indispensable prácticamente, que murió por todos, pero solamente son hijos de Dios, todo lo que creen en Él solamente. Claro, creo. Murió por todos los pecadores. Ya. Muy bien. ¿Qué dice Romanos 8:32? Vamos a definir el partido yendo al VAR. ¿Qué dice el VAR? ¿No? Y conoceréis. ¿No? O sea, ahí vamos a ver qué dice nuestra Biblia. Romanos 8:32. ¿Qué dice? Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Romanos 8:32. Sí, Juan. Sí, Romanos 8:32. Ajá, ya, leo de nuevo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. Ya. Una pregunta. Ahí definamos. Lo entregó por todos nosotros. ¿Quién está hablando? ¿Quiénes son todos nosotros? Pero pastor, en este versículo toda su creación. Pero lo que pasa es que este capítulo 8 está hablando a los creyentes. A ver, ¿dónde dice que son los creyentes? Es que lo que pasa es que, bueno, acá en la parte de arriba el título dice somos más que, bueno, en mi versión dice más que vencedores. Pablo está hablando a la iglesia ubicada en Roma. Y sabemos que, bueno, no voy a ponerme a leer todo, ¿no? Pero como tal, se está hablando a los creyentes. No, pero tienes que recordar que Pablo era el apóstol a todo el pueblo, a los gentiles. Los gentiles. Sí, ya. Y Romanos 8:28 también habla de que a los que aman a Dios. Ya, muy bien. Eso es teología, hermano. Mira lo que dice el 33. Lean los versículos antes y después. Mira, ¿qué dice el 33? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios ¿De quién es está el hablando? Ahí está hablando de los hijos, de nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, esos que se entregó por todos nosotros, el que está, ese todos nosotros de Romanos, ¿quiénes son? Los escogidos de Dios. Claro. Los que son justificados. Pastor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Por eso el tema de la justificación tiene que ver con la resurrección. Si no hay resurrección, nuestra fe no sirve. No somos justificados. Se va dando cuenta. Entonces mira lo que dice. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿No? Conocemos estos pasajes. Entonces, en este capítulo de Romanos, ese todos que habla, todos nosotros, Pablo se está refiriendo a creyentes, los que han sido justificados, los creyentes que están en Roma, principalmente. Ahora, la pregunta es cómo queda entonces la situación. Justamente lo que hace Cristo en la cruz, Él muere por toda la humanidad. Muere por toda la humanidad, porque dice, de tal manera ha amado Dios al mundo. Es creación de Dios. Creación de Dios. ¿No? Porque de tal manera ha creado, de tal manera ha amado Dios al mundo. Dios ama al mundo, ¿no? Ama al pecador. No ama su pecado, conocemos ya esa, ¿no? Ama al pecador, todos. Y ha muerto por todos. Pero Dios después escoge. No vamos a entrar al tema de predestinación. Más adelante, si Dios permite, nos veremos en algún curso interesante y conversaremos sobre eso. Pero qué bueno que Dios sea el que decida, no nosotros. Imagínense si nosotros decidimos tú, sí, yo te justifico a ti, tú o no, caeríamos en corrupción y acabaríamos peor que Perú ahorita como estamos en todo este contexto de política, ¿no? Qué bueno que Dios sea el que decide esas cosas, ¿no? Dios ha dado su vida por todos, pero Dios escoge. Dios algo hace
y elige y llama. Y cuando Dios llama, su llamamiento es irresistible. Hermano, no sé, hermanas, no sé si le ha pasado eso a usted. Hemos vivido tal vez en un momento que alejados de Dios, pero llegó un momento que algo pasó y sentimos que Dios hizo algo en nuestro corazón y no podíamos resistir a eso. Ahí es cuando Dios te ha elegido y te ha hecho un llamamiento. Eso es parte de la justificación. Entonces, yo no me puedo resistir a eso. No podemos resistir, es irresistible el llamamiento de Dios. Gracias. Algo hace Él en nuestro corazón, como que nos activa, nos llama, es Dios, ¿no? Ahora, nosotros respondemos y podemos decir, no, ahí no más, y hacerla larga, ¿no? Entonces, cuando Dios nos llama por las buenas, pero también, no funcionan las buenas, nos llama por las, y conocemos diferentes testimonios, ¿no? Cómo Dios ha llamado y cosas por el estilo, hasta dónde nos ha llevado para ponernos literalmente el pie en el cuello, ¿no? Como pródigo. Pastor Marco. Sí, hermano. Claro. Quería, quería dar una apreciación, ¿no? Lo que usted dijo, claro. Esa frase, porque no es bíblico, ¿no? De lo que se dice que Dios ama al pecador y aborrece al pecado, esa frase no es bíblica. No, porque en Proverbios 11:20 dice que el Señor aborrece a los perversos, ¿no? Eso se refiere a los pecadores, ¿no? Y en 1 Pedro 3:12 dice que el que está en contra de los malhechores, ¿no? Él está en contra de los malhechores, ¿no? Se refiere también a los pecadores. Sí. Creo que eso nace a partir de la interpretación de lo que está de tal manera, ¿no? O sea, sale de ese... o sea, en realidad, la pregunta es, claro, buen punto, Carlitos, o sea, y estos pasajes, ¿qué hablan? O sea, ¿de qué está hablando? ¿No? ¿De qué están hablando esos pasajes, no? En Proverbios, ¿quién escribe Proverbios? Salomón, ¿no? ¿Y a quién le escribe esos Proverbios? Para su hijo. A su hijo. Y le hace ver, ¿no? Esa comparación, bueno, le habla a su hijo, pero es palabra de Dios, ¿no? Entonces, la pregunta es, digamos, me voy a poner como ejemplo, no quiero poner ejemplo a nadie, ¿no? Antes de yo ser cristiano, antes de ser yo creyente, he vivido en el mundo. Tal vez el único, todos han nacido creyentes, yo soy el único que me he convertido, que he venido al mundo, digamos. Mi pregunta es, antes que yo no era creyente y no he sido justificado, no he sido adoptado, como estamos aprendiendo, ¿cuál era mi condición delante de Dios? Pecador, pecaminoso. Ya. Pero ¿qué sentía Dios por mí? Compasión, amor por usted. ¿Te das cuenta, Carlitos? Porque desde antes de la fundación, él ya nos había elegido. Claro, solamente que yo no lo sabía, ¿no? Yo no lo sabía. Me pongo solamente ejemplo y que cada uno ya lo aplicará de cada uno, ¿no? Ahora, ¿quiénes son estos impíos que hablan ahí, no? Es bien complicado explicar eso acá, pero es gente que como que toda la vida se la pasan sacando a la gente de la fe, o sea, guiando por mal camino. Tal vez nosotros en algún momento lo hemos hecho, ¿no? Pero sin embargo, el tema del amor de Dios, yo lo puedo ver desde siempre, ¿no? De tantas cosas Dios me ha salvado, ¿no? Yo debía me hubiera pasado, ¿no? Y no sé, algo como que ha preservado todo para el momento adecuado, ¿no? Creo que se da en muchos casos, no sé si en todos, pero se da. Entonces, yo lo que veo es un Dios de amor, ¿no? Es un Dios que ha creado, pero a causa del pecado ha transfigurado esa imagen de Dios y ahora Dios no puede ver el pecado porque aborrece el pecado. La pregunta es, ¿y cuál es mi condición? ¿Me aborrece o no me aborrece? ¿No? Entonces, si leemos solamente Proverbios, claro, el impío es alguien que está, claro, su condición es, en el Nuevo Testamento dice que son hijos de desobediencia, ¿o no? Antes éramos hijos de desobediencia, ¿o no?
¿no? Sí. ¿No? Éramos hijos del diablo. Claro. No, eso, la desobediencia ¿O no? del diablo. ¿No? Éramos hijos del diablo, pero ¿y qué? Yo no soy Dios no me ha elegido desde antes de la fundación, no, sino que la idea de hijo del diablo no es que el diablo sea mi padre, ¿no? Sino que ya que vivo o vivimos sin Dios en nuestras vidas, sin que Él nos haya elegido y llamado, vivimos en ese mundo está gobernado por Satanás, ¿no? Entonces, por eso es algo interesante cuando Jesús le dice a los fariseos, ¿no? Nosotros somos hijos de Abraham, le dicen los fariseos. ¿Y Jesús qué le dice? Ustedes son hijos del diablo. Eso es horrible, ¿no? Horrible. Es que hombres que enseñan la palabra de Dios y que te digan hijos del diablo. Entonces, porque si fuesen hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Cumplirían la ley. O sea, cuando se refiere a hijo del diablo, no quiere decir que Él nos ha creado, que Él nos, sino que estamos en esas tinieblas, ¿no? Alejados de Cristo, ¿no? Y necesitamos ser justificados. La idea es que todos necesitamos ser justificados, ¿no? Un niñito que acaba de nacer necesita ser justificado, sí necesita ser justificado, ¿no? ¿Cómo lo hace Dios? Él ya se encargará, eso es un trabajo de Dios. Nosotros simplemente tenemos que asegurarnos de ser hijos de Dios. Conocer la doctrina, motivar a las personas para que orar para que Dios pueda justificar a las personas, ¿no? Aunque Él ya Él ha decidido, Él ya tiene una decisión, Él ya creó, Él ya sabe qué va a hacer, a quiénes va a elegir, a quiénes va a llamar, a quiénes va a poner como su siervo, Él ya lo sabe, nosotros todavía no. Entonces, muy bien, espero que no los haya enredado más de lo que es a veces un poco complicado cómo funcionan todas las cosas en la Biblia, pero Dios ama así a todo al ser humano. Lo que sí, evidentemente se ve que el pecado lo aborrece, ¿no? Aborrece el pecado, ¿no? Y si nosotros estamos en pecado, nos aborrece por el pecado, o sea, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Por esa razón, el Señor nos justifica, y como hemos leído antes, no solamente nos justifica. En la lección pasada, en la semana pasada, vimos que hay un pecado, ¿no? El que se le llama el pecado original, que viene de Adán, de Eva. Ese pecado lo heredamos, pero de ahí cometemos pecados y vamos a cometer pecados. El Señor, ¿de qué nos ha justificado? De todo. ¿Y cómo es que pero qué barbaridad, cómo nos va a perdonar los pecados que vamos a cometer? Porque somos pecadores. Expliqué la lección pasada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el medio que Dios nos da? Si confesamos nuestros pecados, fiel es Dios para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Entonces, esa es la justificación por la fe. Eso abarca, es un tema legal, ¿no? Es una sola vez y para siempre, ¿no? No necesitamos estar justificados cada vez. ¿Qué necesitamos hacer? Confesar nuestros pecados cada vez que lo cometemos, ¿no? Muy bien, entonces seguimos avanzando. Ya. A ver, voy a leer esta parte rápidamente. Debemos guardarnos contra el error del católico romano. Ojo, atención. Contra el error del católico romano y de los arminianos, que dicen que el hombre es justificado sobre la base de su propia justicia inherente, o sea, por sus obras, porque lo buscan a Dios, porque no pecan. Eso dice ¿quién es? Católicos romanos y arminianos, que hay obras, hay que hacer cosas para justificarme. Necesito bautizarme en la Iglesia Católica para perdón de pecados, para ser parte de la iglesia. Si soy parte de la iglesia, voy al cielo, ¿no? Y también los arminianos piensan de lo mismo, que dicen que el hombre es justificado sobre la base de su propia justicia. O sea, nosotros, si nos esforzamos, podemos ser justificados. Eso es lo que dicen ellos. Pero en la Biblia hemos visto que la justicia no la alcanzamos nosotros, es por gracia, no porque no merecemos, es un regalo inmerecido. O por su fe, ¿no? O sea, yo creo, yo puedo. No podemos. Ni la propia justicia del hombre, ni su propia fe puede ser base de su justificación. Esta se halla
tan solamente en la perfecta justicia de Jesucristo. Él es el sacrificio perfecto. Si nosotros hiciéramos una obra para podernos salvar, y eso es lo que hizo la Iglesia Católica con las indulgencias. Habrán escuchado, ¿no? Eso fue lo que derramó la reforma de Lutero, que estaban la gente pagando indulgencias. ¿Qué era una indulgencia? El pago para que un alma de una persona que había muerto, si pagabas dinero, esa alma, la iglesia ora y sale del lugar de los muertos, y si pagas regular, se queda flotando por ahí. O sea, lo sacas, es capaz de sacarlo del infierno y lo deja flotando por ahí. Si pagas más, siguen orando en la iglesia y esa alma ya muerta empieza a subir al cielo, ¿no? Esa es la enseñanza, en términos generales. Eso enseñaban. O sea, ahí puedes hacer algo. Puedes hacer algo. Ya murió, sabemos que ya el que muere, cielo o infierno. Habíamos quedado que el infierno no se va, sino se va a ese sitio, al Hades, ¿no? Al Seol, donde están durmiendo. Pero desde ahí lo puedes sacar, ¿no? Según esas enseñanzas. Ahí puedes hacer. Los arminianos no enseñan eso, pero enseñan que el hombre puede buscar su salvación, la puede perder. Acuérdense, solamente no vamos a tratar ahorita eso, pero los arminianos dicen el creyente puede perder su salvación. Así que tiene que esforzarse por obrar, hacer obras para Dios. No necesitas la justificación de Dios se da si es que hace algo. Pero hemos visto hasta ahora que no podemos hacer nada. Somos justificados por Él. Él nos llama, nos justifica. Ahora vamos a ver un texto bíblico acerca de eso, ¿no? Romanos 3:24. ¿Quién puede leer Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. 25 también. Sí, por favor. Ya. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26. Dice así, 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿La 27 también? No. 28, salta al 28. 28. Concluimos. Okay. Dice así, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Interesante lo que Pablo escribe en Romanos. Romanos es un libro que habla acerca de la justificación de la fe, ¿no? Es muy importante Romanos. Muy bien, entonces ya hemos visto esa parte. Ahora, ¿hay algunas objeciones a la doctrina de la justificación? Vamos a leer cuáles son las objeciones. O sea, ¿alguien puede leer, por favor? Se han presentado varias objeciones a esta doctrina. Se dice que si el hombre es justificado sobre la base de los méritos de Cristo, no es salvo por gracia, pero la justificación con todo lo que incluye es una generosa obra de Dios, el don de Cristo, el hecho de que Dios nos aplique su justicia y su modo de tratar a los pecadores. Como justos. Como justos, es virtud de este plan de salvación. Es todo ello gracia desde el principio al fin. También se dice que es indigno de Dios el declarar justos a los pecadores, pero Dios no declara que los justificados son justos por sí mismos, sino que
que son vestidos con la justicia de Jesucristo. Finalmente, se arguye que esta doctrina es a propósito para hacer a la gente indiferente en cuanto a su vida mortal, a su vida moral. Si son justificados sin consideración a sus obras, ¿por qué tendrían que tener cuidado en cuanto a su vida moral y a su piedad? Pero la justificación pone los fundamentos para una vida de comunión con Cristo y es la más segura garantía para una vida verdaderamente santa. El hombre que vive realmente en unión con Cristo no puede ser indiferente a sus deberes morales. Amén, pastor. Sí, entonces acá lo que estamos observando es que la justificación por la fe, la idea no es que somos justificados por nosotros mismos, no podemos. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia, sino que somos vestidos con la justicia de Jesucristo. O sea, es un acto legal. Lo que Jesús ha hecho, nos lo está poniendo a nosotros encima. Somos justificados solamente por creer. Entonces la objeción es, no, es que hay que hacer algo. Ese es el problema del ser humano. Entonces cuando hacemos teología, necesitamos ver qué es lo que dice Dios. Entonces es suficiente. Él nos da la fe suficiente con creer. Ahora, por eso acaba diciendo, ¿no? Es la más segura garantía para una vida verdaderamente santa. El hombre que vive realmente en unión con Cristo. Porque hay gente que vemos que, medio extraño, ¿no? Parece que no tuvieran a Cristo en su corazón. Dice que el que verdaderamente está unido no puede ser indiferente a sus deberes morales. O sea, la vida moral, como dice la palabra de Dios, es la evidencia que uno está unido a Cristo. No estamos hablando de alguien perfecto, pero que se ve evidencia, ¿no? Esa es la idea. Así que aquella persona que está viviendo así, ¿qué ha pasado? Lo más seguro es que no se ha convertido, ¿no? Está jugando a la religión o a algunas cosas, ¿no? Que ya también trataremos más adelante un poquito con puntualidad el tema de la salvación, si se pierde o no. Entonces, vamos a ver unos textos, la justificación general. ¿Alguien puede leer, por favor? Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. 2. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Ya. Mira, este pasaje hay que anotarlo, ¿ah? Hay que anotarlo. Al que no conoció pecado, ¿quién es? Jesucristo, sabemos, ¿no? Hizo pecado por nosotros. Él no tenía pecado. Se hizo pecado por nosotros. ¿En qué momento hizo pecado por nosotros? ¿En qué momento? En la cruz. ¿En qué momento en la cruz? ¿Se acuerdan cuando él dice, Elí, Elí, sabactani? Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó ahí es que en ese momento, recordemos, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿qué iba a pasar en ese momento? El Espíritu Santo abandonó a Jesús. Lo que es que debemos entender de que hay dos divinidades, ¿no? Divinidad humana y la divinidad divina, la naturaleza, perdón, la humana y la divina, ¿no? Por eso es Jesucristo, ¿no? Jesús es la naturaleza humana y el Cristo la divina, ¿no? En el Antiguo Testamento se le nota como Cristo, ¿no? No hay como que Jesús, sino como el Cristo, el Cordero de Dios. Ya. ¿Qué pasó? Dice que Elí, Elí, lama sabactani, se hace que, bueno, lo que yo he podido hasta ahorita escuchar y estudiar, es que el Espíritu Santo abandonó la parte humana de Jesús, porque si no hubiese sido así, no pudo haber redención de pecado, ¿no? No se podía haber redención de pecado, porque en sí la naturaleza era pura, ¿no? Dios no convive con el pecado. Ya, Alexis, ahí, por ejemplo, ahí hay un problema en eso que estás mencionando. Está bien lo que estás investigando, está bien, qué bueno que lo hayas mencionado,
pero la persona de Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, cuando estaba muriendo en la cruz, ¿quién estaba muriendo? ¿El hombre o lo divino? El hombre. ¿No? Lo divino. Tú veas, si estaba muriendo el hombre, entonces no es la persona de Cristo, eran dos personas en una. Estaba muriendo la persona de Cristo, el Hijo, Dios Hijo estaba muriendo, la persona de Cristo. Porque si moría el hombre, no tiene sentido que muera un hombre en la cruz, puede morir cualquiera de nosotros. Tenía que morir el Hijo de Dios. La divinidad y la humanidad estaban muriendo. ¿Quién murió en la cruz? La persona de Cristo. No se separó. No se separó. Ya. Ahora, van a estudiar eso en Cristología. ¿Ya? Solamente les pongo acá como un desafío. ¿Por qué? Porque no se puede separar. Separarlos sería repetir una herejía del siglo III. Ya, después, si Dios permite, podremos estudiar una doctrina puntualizada de Cristología. Me gustaría poder estudiar con ustedes Cristología. Porque yo también así, no entendí, es una locura. ¿Cómo? Si muere, ¿qué muere? La divinidad no puede morir porque es eterna. Entonces, más fácil es que muera la naturaleza humana. Entonces murió la naturaleza humana y la divina se quedó viva. ¿Cómo fue? No, murió el Hijo de Dios. Si no moría el Hijo de Dios, no vale. Tenía que morir Dios Hijo. Sí. Pastor, bueno, sí, tiene razón. ¿No? Pido disculpas por dado el caso, ¿no? Pero en ese... Alexis, por favor, alza tu volumen porque no te puedo escuchar muy bien. Ahí, pastor, ¿me escucha? Sí, mejor. Ya. Bueno, sí, me queda más claro, pido disculpas al caso. Pero, entonces, ¿cómo es lo que se explica cuando Jesús dice eso? Lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Ya. Porque si digo que, si no literalmente, ¿no? Si la presencia de Dios lo ha abandonado, y bueno, pues entendemos de que ahí sobre él cargó todo el precio de nuestro pecado, ¿no? Entonces él no sería una persona pura, ¿no? Para pegar nuestros pecados. Ya. A ver, te voy a explicar. Justo mantener la atención de quién murió en la cruz, murió, o sea, ¿qué debemos responder? Murió la persona de Cristo. ¿Quién murió en la cruz? El Cristo. ¿Quién era el Cristo? Dios Hijo. ¿Quién murió en la cruz? Dios Hijo. No murió el Padre, no murió el Espíritu Santo. Murió Dios Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Ese fue el que murió ahí, pues. El que tenía poder para controlar la naturaleza, tranquilizar el mar, sanar personas, ¿no? Ahí vemos ese poder sobrenatural, divino, ¿no? Él perdonaba pecados, divino, pero él también se durmió. Hay una tempestad, se está inundando el bote, él está cansadazo, está durmiendo. Lloró, padeció, sangró, nació. Pero eso no puede separarlo. Esa es la persona de Cristo, no lo separa. Hermano, un consejo. Ya me estoy tocando un tema de cristología, pero qué bueno que si con eso ayuda un poco. Lo vamos a tratar, si Dios quiere, en un curso de cristología, si el seminario permite poder compartir un poquito. Entonces la persona de Cristo no se puede separar. Es Dios hecho hombre, la persona de Cristo. No se puede separar, porque si lo separamos, podemos decir, murió el hombre. Entonces, ¿qué nació? Cuando nació, ¿qué nació? Cuando nació, ¿quién nació? ¿Podría explicar? Cuando nació, ¿quién nació? Dios Hijo. El Hijo de Dios. Amén. ¿No? O sea, es Dios, pero el Hijo. Nació con cuerpito, tenía su cuerpito, lo miraron, era un varoncito, ¿no? Pero era Dios que se había despojado y entró a la humanidad, la persona de Cristo. Así como entró a la humanidad, cuando murió, ¿qué murió? No, murió el cuerpo y la divinidad se fue. No, murió
Dios Hijo. Ahora, en relación a la Trinidad, ¿qué pasó? Este es un asunto trinitario, lo que pasó en la cruz. Gracias. Voy a tomar un cafecito, ¿verdad? Porque si no, ya la garganta ya está. Pero ¿cómo puede morir una deidad? ¿Cómo puede morir? ¿Cómo puede morir Dios? Ah, No excelente pregunta. ¿no? Excelente pregunta, hermano. Pero ¿Cómo no es es posible más- que puedan morir? Sí. ¿Dios Padre puede morir? No lo sabemos. Parece que no. ¿Dios No. Espíritu puede morir? No. No. Pero hay algo que pasó con Dios Hijo. Él es el que murió por nuestros pecados. Esa muerte valía delante de Dios, es lo que nos justifica. Si no, podía morir, por ejemplo, Juan el Bautista. Pues Juan el Bautista era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, no. Hubiera muerto él y ya Jesús no tenía que hacer ese problema. ¿Y quién murió? Juan el Bautista, pagó por nuestros pecados. No. Dios, ¿a quién eligió? ¿A quién envió a este mundo? A Dios Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su único hijo. Y cuando dice unigénito, es el único hijo de Dios Hijo. A su unigénito. Se va dando cuenta. Es un texto bien simple, bien conocido, pero es teológicamente nos enseña mucho, ¿no? Entonces, el que murió en la cruz fue Dios Hijo, el Cristo, la persona de Cristo. No se separó. No se separó. Murió la persona de Cristo. Bien, ¿no? entonces Ahora, Isaías en el 42, ¿por qué habla? He aquí mi siervo, y hace toda una descripción de él, y después dice, y a otro no le daré. Entonces, perdón, ¿en qué pasaje está para poderlo leer? ¿Puede leerlo, por favor? En Isaías 42. A ver, voy a ubicarlo y conversamos. Pero dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, con quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y después dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, estoy leyendo el 6, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos a los ciegos. Y en el 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Porque si el hijo era Dios, o Dios hijo, como dice usted, porque dice, a otro no le daré mi gloria. O sea, le dio gloria a su hijo, a Dios hijo. Ya. Ahora, una pregunta, Isaías, ¿de quién está hablando ahí? De Jesucristo. No, está hablando, sí, claro, lo describe a Jesucristo. Ya, se describe a Jesucristo. El siervo de Jehová, ¿no? Dice, he aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, ¿no? Y las citas bíblicas, para eso, bueno, obviamente el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas, se repite el tema de escogido y mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, ¿no? Y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare por medio de la verdad. Por medio de la verdad traerá justicia, ¿ve? Habla de, va a traer algo. Ese Cristo va a traer. Ojo, que siempre tenemos que leer en los profetas cuando hablan de un rey, Mesías. Ojo, cada rey que llegaba en ese tiempo era un Mesías. David era un Mesías. Era el Mesías de Dios para ese momento del pueblo, ojo, pero que también tenía un doble cumplimiento en Cristo Jesús, ¿sí? Pero este pasaje habla de esas dos cumplimientos, del Mesías que había en ese tiempo de Isaías y también el de Jesucristo, ¿no? Y dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da al pueblo que mora sobre ella. Y
espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas, ¿no? Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salga la luz, y yo los traeré notorias. Ahora, hermano, ¿a usted se refería a qué aspecto en este texto? Eso no fue lo que no comprendo. Yo me refiero a que, como dice usted, Dios Hijo, pero si es Dios Hijo, entonces, ¿por qué le dice ahí que le está dando recién no, le está dando recién su gloria, su alabanza? Y a otro no daré mi gloria ni alabanza. Pastor, como pastor, habla de un hombre. Claro, el versículo 8. Como si hablara de un Jehová, hombre. este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, ¿no? Pero es interesante lo que dice este texto. Por eso, nosotros cuando leemos los libros proféticos, en este caso Isaías, ¿a quién se está refiriendo? Si bien es cierto, se refiere al Mesías Jesús, pero también está hablando de un Mesías de ese tiempo. No, para ese tiempo. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. O sea, algo que va a pasar más adelante. Antes que salgan a luz, yo las haré notorias, dice, ¿no? Entonces, el punto, regresando un poquito a lo que estamos viendo, el que murió en la cruz es la persona de Cristo. Ahora, podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero la persona de Cristo no se separó, o sea, no se separó la divinidad de la humanidad. El que murió fue la persona de Cristo. Eso es lo que estamos diciendo. No murió Dios Espíritu, no murió Dios Padre. ¿Murió quién? La persona de Cristo. Entonces, pastor, cuando dice... La persona de Cristo, sí. A lo que voy es esto. La persona de Cristo no se puede separar. Nada más, ¿no? Hasta ahí puedo decirle, ¿no? No se puede separar. Pastor Antonio, disculpe. Sí. ¿Aló? Sí, sí. Lo que pasa es que a veces se entiende mal, ¿no? Cuando se dice Dios Hijo, Dios Espíritu y Dios Padre, ¿no? Claro. Sería más correcto la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Es correcto. Bueno, Dios Hijo. La persona de Cristo. Sí. Pues para eso vino. Para eso vino. O sea, ¿Cristo para qué vino, hermano? Ahí está el punto, ¿no? Vino para dar su vida. Por eso Dios le envió. De tal Pastor, manera Dios al mundo que ha enviado. Hay un texto, pastor, disculpe, en Hebreos 2:14, si le leo, que dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Bueno, sí. Como ser humano. Claro, o sea, se hizo carne, se hizo humano como nosotros. Entonces, pastor, cuando dice Jesús, Eli Lama Sabatani, hace referencia al Espíritu Santo, ¿no? Que no. En un principio... Ya, yo le voy a explicar, porque el punto está hasta ahí. Entonces, por lo menos, tenemos que entender que la persona de Cristo no se puede separar. Dios no se puede separar de la persona de Cristo, es la misma persona. Yo les hago una pregunta, hermanos. Jesucristo resucitó. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ya. ¿Cómo resucitó? ¿Espíritu o con cuerpo? Con cuerpo. Espíritu y cuerpo. ¿Se separó? ¿Se separó? No se separó. No se separa. No se separa. ¿Se puede entender eso? Bueno, ¿es el mismo cuerpo? Sí, pero glorificado. Glorificado. Ya. Eso es, no se puede separar. Cuando nació y después se metió el espíritu. No.
Cuidado, esa es una herejía que ya se dijo. La persona de Cristo, ya. Entonces, ¿estamos de acuerdo que no se puede separar? E incluso cuando ascendió, se fue con todo y cuerpo. Ya. Muy bien. ¿Te das cuenta? Hermanos, estamos haciendo teología. Estamos haciendo teología sistemática de lo que dice la Biblia, nada más. Mira, ya, ahí está mi punto. Mi punto viene acá. Bien, cuando está muriendo en la cruz, Elí, Elí, Sabactaní. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué estaba pasando ahí? Algunos dicen que él, antes de... Bueno, hay un episodio anterior a esto. Él está orando en el huerto de Getsemaní. ¿Y qué está diciendo? Padre, Dios mío, pasa de mí, ¿qué cosa? Esta copa. Entonces, la mayoría de las personas hemos interpretado que le está diciendo, Señor, pasa de mí este sufrimiento. La copa es sufrimiento, ¿no? Porque han encontrado que las copas en Apocalipsis es sufrimiento para la humanidad. Y porque en el Antiguo Testamento han sacado una conclusión. Hermanos, él dice, pasa de mí, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué cosa era lo que estaba experimentando Jesús? Que llora hasta sangre. Yo les hago una pregunta nada más. ¿Él tenía miedo a morir en la cruz? ¿Él tenía miedo que los romanos lo golpearan, lo hincaran? ¿Se estaba desanimando? Humanamente, claro que tenía. Eso es lo que estaba, ¿sabes qué, hermanos? Es lo que estaba tratando en esa oración. Iba a pasar algo en la cruz. Ahora les explico qué estaba pasando en la cruz. Cuando él va a recibir todos los pecados, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. ¿De quién se iba a separar la persona de Cristo? No se iba a separar él. ¿De quién se iba a separar? Del Padre. Como hombre de su madre, quizás. No, y del mundo, pues, ¿no? De sus apóstoles. ¿Por qué le dice, por qué me has abandonado? Él se está separando del Padre, de la Trinidad, estaba separándose. La relación de Jesucristo con su Padre, mi Padre y yo somos uno. Y en ese momento se estaba separando del Padre para cumplir. Y eso era lo que le producía esa angustia. Por esa razón, ora y suda sangre. Porque no quería separarse de la relación con el Padre. ¿Qué nos quería enseñar Jesús? Que nosotros tengamos esa misma relación con el Padre. Jesús nos estaba queriendo enseñar ahí que debemos tener esa misma relación que tenía Jesús con su Padre, esa unión con su Padre. Jesús quiere que nosotros tengamos esa misma unión con Él y con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces, es interesante, no sé si lo habían visto de esa perspectiva, traten de ir chequeando, pero la persona de Cristo no se separó. Y cuando resucitó el Espíritu y la carne se quedó, no, resucitó cuerpo. Cuando ascendió, ¿qué ascendió? Cuerpo. ¿No? La persona de Cristo. Esa es la persona de Cristo. Cuando entró a la humanidad, entró ¿cómo? Primero, en cualquier niño se metió. No. María de quién concibió. Por eso es importante. Ya hemos visto en otra clase cerca de la anterior, la doctrina de Cristología. Espíritu Santo. Fue investida por el poder del Espíritu Santo. Un milagro. No hubo intervención de varón. Antonio. Entonces, cuando resucitó, sí. Pero una consulta. El tema que estamos viendo, el tema de nuestro Señor Jesús, cuando vino al mundo, tanto así que digámosle a los discípulos, a sus 12 discípulos que estuvo con él, y sabiendo que Jesús vino por algo a la tierra, ¿no? Para, como dice usted, ¿no? Para cancelar todo, ¿no? Nuestro pecado, digamos, ¿no? Quizásmente por todo el mundo, por la maldad que el hombre ha hecho en la tierra, ¿no? Pero justamente en Juan 17, en el capítulo 1, Jesús ora por ellos, dice, ¿no? Acá veo, dice, estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo, dice, y dijo al Padre, la hora ha llegado, le dice, ¿no? Ahora dice, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda la carne,
Ahora, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. La vida eterna que dice que y a Jesucristo has enviado, dice. Has enviado. Sí. Sí, en sí, o sea, ahí lo que tú quieres saber, César, es el tema de cómo es que Jesús glorificó al Padre. Y cómo, ¿sí? Claro, en la oración de él dice, ¿no? Y te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste, hiciste la obra, pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo aquellos, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que él también habla a sus discípulos, le dice, lo ruega a sus discípulos para que ellos no caigan en tentación. Y para que ellos vean que él ya va a tomar la partida, ¿no? Va a tomar la partida y lo va a dejar al espíritu de poder, dice, un espíritu que te va a ayudarle a ustedes, ¿no? Pero él sabiendo que se va a ir, ¿no? O sea, lo van a ver claro. que se va. Ellos sí, lo dicen, ahora, ¿no? sí, el punto es, de la pregunta de ese texto es, ¿cómo es que el Hijo, o sea, el Hijo de Dios, la persona de Cristo, va a glorificar al Padre? ¿Cómo va a glorificar al Padre? ¿Cómo? Muriendo en la cruz, claro, terminando la obra. ¿Cuál era la obra para que él había sido enviado? Para que vaya ahí. Ese era ahí. Morir en la cruz. Ahora, una pregunta más. Si hubiera muerto el cuerpo solamente, si hubiera muerto el cuerpo, o sea, se separó la divinidad de la humanidad y el cuerpo moría, ¿el cuerpo tenía poder para resucitar? Imposible. El que estaba muriendo era si es cuerpo Dios humano, Hijo. no, pero si es cuerpo de Dios es Hijo, es un cuerpo divino. El Hijo de Dios. Él es, hermanos, es el único que podía vencer la muerte. Amén. El primero de la resurrección. Primero de la resurrección. Es el único que puede vencer la muerte. Primero de la resurrección. Eso es. Y ahora, ¿y cómo yo? Solamente creyendo. Nada más creyendo. Esa es justificación por la fe. Se va dando cuenta. Es interesante, ¿no? Entonces, el que murió en la cruz fue la persona de Cristo. Por eso que él dice, ¿por qué más abandonado? Se sintió y cargó con todos los pecados. Y murió como cualquier ser humano muere. Dios, Hijo, muriendo, y descendió, sabemos, ¿no? Como dice al Hades, bueno, fue a predicar, no fue a predicar, ya no queremos conversar mucho acerca de eso, porque nos tomará más tiempo, pero resucitó al tercer día con poder. La pregunta es, cuando resucitó, ¿qué resucitó? El cuerpo y el espíritu estaba esperándolo, y ¡pluc! Se metió de nuevo. No se separa. Eso es una tensión, hermanos, y es lo que yo quiero enseñarles. Mantengan la tensión, no se separó. Hay una tensión, que no, ¿cómo se va a morir la divinidad? No puede morir. La persona de Cristo sí murió. Hay que mantener eso, ¿no? Entonces, sí. Sí, lo que pasa es que a veces quizás se confunde porque cuando Jesús se presenta a sus discípulos en diferentes partes y desaparece, ahí es cuando puede haber la confusión, ¿no? Que digan, no, es un espíritu, ¿no? Esa es la confusión. Pero, ojo, acuérdense que el texto bíblico dice que Tomás tocó su mano. Tócame. Tocó su costado. ¿Y qué hizo? Cayó postrado y lo adoró. Y Jesús le dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Nosotros somos eso, que hemos creído sin ver. Amén. Qué linda es la palabra de Dios, ¿eh? Nosotros hemos creído sin ver. Mira, Tomás tuvo que ver. Nosotros estamos creyendo sin ver. Ese es un punto a favor nuestro, ¿no, hermano? Entonces, ahí está el texto bíblico y ya iremos tratando un poquito más, ¿no? Siempre conversemos, así como usted dice, no, pero tal texto dice, pero tal, claro. Entonces, ahí empezamos a conversar, ¿no? Y podemos ir aprendiendo un poquito más acerca de esto. Muy bien. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta más, con permiso de los hermanos, que me voy a enganchar? Su Alexis. Cuando Jesús resucitó, digamos, fue su mismo cuerpo, ¿cierto? Que lo crucificaron a él. Pero cuando él resucitó, también se resucitaron muertos. Caminaron, dice, ¿no? Y vieron.
cuando murió en la cruz, hay un texto que dice que cuando murió en la cruz, en el templo se partió el velo, pero en el cementerio se abrieron los sepulcros y resucitaron una gente, ¿no? Ya, es bien complicado ese texto, pero sí hubo gente que se levantó, que había estado muerta y todo, ¿no? ¿Y qué hacen andando esa gente, no? Ya, vamos a tratarlo eso en algún momento, ¿ya? Mi pregunta era... Pero, sí, Alexis, alza un poquito tu volumen porque no se escuchó, por eso que... Alexis. Está bien el partido, pues. ¿Ahí me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha ahí? Sí. Sí. Ya, pastor, mi consulta era, bueno, a ver, cuando Jesús dijo, no, Eli, la vamos a tener, ¿qué quiere decir? Que ya se separó el hijo del padre, ¿no? Para que, claro, ya, eso es lo que entendí, pero cuando resucitó, ¿cómo es que llegó a encender a los cielos si es que se separó del padre? Bueno, incluso hasta de eso hay una teoría, ¿no? Que hay una binidad, ¿no? Ya no una trinidad, ¿no? Incluso justo cuando estaba investigando el tema de lo que es la revelación bíblica y esas cosas, hay muchas teorías que hablan sobre la binidad, ¿no? Que solamente son dos personas ahora, ya no son tres. Bueno, esa postura es antibíblica porque la Biblia evidentemente dice que son tres personas. Las tres personas es un Dios. Tres personas es un Dios. Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? Y evidentemente que el Padre, la voluntad del Padre, la obediencia del Hijo, ¿no? Y el poder del Espíritu Santo. Pero dice que Dios envió a Jesús, o sea, es posible que Dios envíe a su Hijo, y evidente que vino y se podía separar del Padre, digamos, de forma física, por decirlo así, pero estaban unidos espiritualmente, porque Jesús siempre decía, mi Padre y yo uno somos, ¿no? Y cuando Jesús se bautiza, viene el Espíritu Santo, ¿no? En este hijo tengo complacencia, dice, no, viene y lleno de poder, etcétera. El Espíritu Santo lo asistía a Jesús en los milagros. ¿Cómo actuaba el Espíritu Santo cuando estaba Jesús? En los milagros. Jesús hacía un milagro, el Espíritu Santo lo estaba, ¿no? Ahora, una vez que Jesús asciende, ¿qué dice? Yo les enviaré, o sea, el Hijo enviando al Espíritu Santo. Esperen, por favor, allá en esa casita, esperen ahí, por favor. Yo voy a mandar mi Espíritu Santo. Y ellos estaban todos los hermanos de la iglesia esperando, ¿no? Y llega el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Y viene el Espíritu Santo prometido, ¿no? Entonces se ve que son tres personas. Entonces, hablar de una binidad, bueno, es ya pues otras creencias, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos llegado con respecto a justificación por la fe, y ahora entramos al descanso, 15 minutos, y los últimos 45 minutos hasta las 10 de la noche veremos el tema de la santificación. ¿Sí? Amén. Amén, pastor. Muy bien. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué horas son? 9:03. 9:15, ¿ya? Empezamos. Hermano, descansamos un rato. Pastor. Sí, dígame. Pastor, disculpe. Yo no voy a estar en la segunda hora porque tengo una urgencia, pastor. Me va a disculpar. Soy Pablo. Ah, ya, Pablo. Pastor, disculpe. Ya. Tengo una urgencia. En todo caso, la segunda parte lo puede ver en la grabación, ¿no? Sí, pastor, lo va a ver en la grabación. Por eso lo estoy avisando. Ya, hermano. Está bien. Ya, hermano. Gracias, pastor, por la comprensión.